tal? Muy buenos días, muchas gracias por estar en AR Noticias. Y de seguir el pulso de la sucesión presidencial. No olvides suscribirse, dar like y compartir. Muy bien, hoy tenemos un invitado especial, Carla. Así es, como siempre se encuentra aquí en el estudio el periodista y académico Jesús Salazar y también un elemento muy valioso de este equipo de AR Noticias. Jesús. Buenos días, Jesús, bienvenido. Muy buenos días, Carla, Juan, y pues bueno, muchas felicidades a todas las mujeres, no solamente de México, sino del mundo, en este Día Internacional de la Mujer. Carlita, muchas felicidades. Muchas gracias, también Jesús. a nuestra productora Cindy, que está no puedo decir que del otro lado del estudio, pero sí detrás de cámara. Muchas felicidades, también siempre al pie del cañón. Bienvenidos a una emisión más. Muchísimas gracias. Jesús, gracias por estar Gracias a ustedes. nuevamente compartiendo micrófonos con nosotros aquí en AR Noticias. Gracias. Y pues ahora sí que hay que tener mucha paciencia en este día porque se esperan marchas, mítines, manifestaciones, obviamente por el tema de la equidad, el respeto a las mujeres y también pues algo muy delicado que son los feminicidios que desafortunadamente siguen ocurriendo en este país y pues ni una más. Es un día donde pues se demuestra la sororidad, que es algo muy importante, la solidaridad entre mujeres y en su lucha por este empoderamiento en todos los ámbitos de la sociedad. Creo que hemos ganado mucho terreno, Juan, Jesús, y tenemos que continuar con esta lucha donde las mujeres necesitamos abolir muchos problemas que vienen de sexenios, incluso de décadas, un problema grave del que hemos sufrido las mujeres, pero que afortunadamente poco a poco pues hemos logrado mantenernos, ¿no?, al pie del cañón y con estas marchas, alzando la voz, creo que se ha hecho un cambio, ¿no? Muy bien, buenos días, Carla. Buenos días, Juan. ¿Cómo has estado? Bien, aquí. Qué milagroso. Aquí estamos, Juan. Aparte, mira, cuando no estoy, yo sé que producción, el estudio, todo está en buenas manos, así que cuánta confianza te tengo, ¿eh? Muy bien, pues hoy es un gran día, ¿no? Así es. Mejor conocido como hashtag 8M. 8M. Que empezó fuerte a partir de 2020 con esa Así gran es. marcha que hubo de las mujeres a pesar del pues el aislamiento en que estábamos todos por el COVID-19. Que por cierto alguien dijo, sí, creo que hubo una marcha. Sí. Como siempre, minimizando, pero... Salieron todas las mujeres porque Sí. se había agudizado el problema de la violencia contra las niñas y las mujeres Totalmente. en casa, ¿no? Así es. Por supuestamente la gente que las debe de cuidar estaban ahí, fueron sus verdugos en esos momentos. Hubo un aumento de feminicidios ese pandemia. año, en la pandemia. Entonces las mujeres salieron en ese 8M de 2020 a expresar su Inconformidad, su hartazgo. inconformidad, su enojo y su hartazgo, ¿verdad? Pero así sí, es. porque no se hacía nada y no se hace nada todavía ¿A la contra los fecha? feminicidios. Entonces sí es un problema grave que todavía está aquí y es latente en la sociedad mexicana. ¿Qué opinas, Jesús, tú de este tema? Mira, yo, aunado a lo que están comentando, me viene a la mente periodísticamente hablando un texto que en su momento me parece, y le quito me parece, fue sumamente revelador. Se llamó Huesos sobre el desierto, Sí. en donde curiosamente este periodista ya falleció lamentablemente. No le dieron en su momento, desde mi punto de vista, la plena importancia con relación a esa investigación tan aguda que hizo. Y pareciera, y ahí surge precisamente esa expresión de ni una más, que después se convirtió en eco a nivel nacional, internacional, y que de pronto los gobiernos se convirtieron en personajes displicentes ante este eco de estas mujeres. El tema de la sororidad también me parece que es sumamente importante, pero con sus bemoles. ¿A qué me refiero cuando digo sus bemoles? En el sentido que de pronto me da la impresión que se convierte solo en una expresión de parafernalia, porque no quiero ser injusto con esas mujeres, por ejemplo. Me parece que hay una franca, no solamente sororidad, sino solidaridad entre las mujeres que buscan a sus hijos, a los desaparecidos, a sus desaparecidas. Y lo preocupante es que el Estado mexicano, no solamente me refiero a este sexenio, que curiosamente
Y no porque yo sea de la derecha, lo aclaro, no soy de los conservadores, se ha acrecentado. Diariamente las cifras están ahí, son espeluznantes. Hace un año tuve la oportunidad de entrevistar a una investigadora que es muy acuciosa, especialista en este tema, la doctora Blanca Ivonne Olvera, que está en el INACIPE, y las cifras que dio en ese momento eran verdaderamente preocupantes. Diariamente sigue muriendo, mujeres siguen habiendo desaparecidas, y cuando hablaba del Estado y su indolencia, es porque desafortunadamente no han atendido este tema. ¿Por qué digo no han atendido? Porque por oficio, si se me permite la expresión, en el momento mismo que cualquier ciudadano, sea hombre o mujer, pero en el caso específico de las mujeres, ahí está el tema presente de estas mujeres que están desesperadamente buscando a sus hijos, a sus hijas, y lo vemos simplemente con lo que pasó con esta actitud también del titular del Poder Ejecutivo Federal, que no ha dado tampoco una muestra acorde a lo que ha esperado precisamente estas mujeres que han vivido un calvario, si se me permite la expresión, sin ser estridente, y no han tenido respuesta. Hemos visto casos también muy aberrantes por parte de las actuaciones de ciertos miembros del Poder Judicial que han exonerado a hombres que han delinquido, que han violentado a mujeres de una manera muy terrible, y estos nada más son los casos mediáticos, Claro. los De que lo que conocemos, se sabe, ¿sí? ¿no? Claro. Pero ¿cuántas veces mujeres que han ido ante un ministerio público que de plano las corren, que les dicen, sabe que eso es algo complicado, mejor váyase a su casa, no le van a hacer caso, hable con su marido, cosas de esa naturaleza, en situaciones que ya son más llanas, más coloquiales, Claro. pero es realmente preocupante. No tendríamos, el 8M es el asidero, es la coyuntura para abordar estos temas. Sin embargo, nosotros, y me atrevo a decirlo no por quedar bien ante nuestras audiencias, Juan, Carla, su servidor, hemos abordado estos temas. Yo recuerdo en un programa con Carla, hablábamos precisamente cuando estaba el tema de los de Ucrania. Yo le decía, no nos vayamos a Ucrania, regresemos aquí a ver qué sucede con las desaparecidas, con los feminicidios, qué sucede con las mujeres violentadas todos los días. Y bueno, las aristas son demasiadas, pero esta es una breve mirada de su servidor hacia este fenómeno. Claro, lo mencionas muy bien, cuántas veces hay casos de revictimización, ¿no? Correcto. O sea, sí. que desafortunadamente ya viene la víctima con un problema, ya tiene ahí un caso de a lo mejor abuso, violación, no lo sabemos, y todavía llegar a un ministerio público para que casi le digan, pues fue tu culpa, ¿no? O algo hiciste, o en el caso de los desaparecidos, pues a lo mejor se fue con el novio, ¿no? Este tipo de frases que desafortunadamente se escuchan mucho y no debe de ser, se necesitan respuestas, se necesita acción por parte de la justicia. Así es, Carlos. Sí, muy bien. Bueno, entonces hoy parece ser que la marcha principal parte a partir de las 4 de la tarde, parte del Ángel de la Independencia. Así es, Juan. Se desvía hacia el Monumento a la Revolución, agarra Avenida Juárez y van a llegar al Zócalo. Entonces, para que la gente tome sus previsiones, se espera que sea numerosa esta marcha, igual la de como en los años anteriores, y esperemos que no haya violencia, ¿no? Ya ves con... Más importante, qué bueno que lo mencionas, Juan, esperemos que no haya ese tipo de grupos de choque que luego los infiltran en ese tipo de marchas que tienen un fin, tienen una causa, y muchas veces este tipo de acciones con los grupos de choque, pues como que dejan de lado, ¿no? O sea, sí. Como que esperaremos que no suceda, y si llega a suceder, pues esperemos que no haya muchas víctimas. De hecho, ya el centro histórico y bueno, toda la Está ruta blindado, ya sí. está blindado, es una pena Sí. realmente ver a la ciudad Bellas así, Artes, Bellas Artes, el Palacio, hemiciclo, todo. Palacio Nacional. En broma me decía un amigo periodista, bueno, algo que deben agradecer a estas chicas, aclaro, en broma, no estoy haciendo mofa de ello, es que ya les allanaron el camino, ya derribaron la puerta del palacio, aunque bueno, ya está nuevamente colocada. Los de Ayotzinapa. Ajá, no, son porros del PRI, dijo el presidente. Sí. Pero no aclaró quiénes, no cuáles porros, no sé, a lo mejor, como bien lo dijo Germán Martínez con... Igual los conocen. Ajá, con Ciro Gómez Leiva, dijo, se referirá a Alfredo del Mazo, que ya está con ellos, Sí. a Erubier, a Fallá, dice, porque ellos eran del PRI, son del PRI, ¿no? Entonces, Incluido, ¿eh? Incluido Sí. él, ¿No? incluido él.
Y pues bueno, vámonos brevemente a las primeras planas, Juan. Sí. Vámonos rápidamente, como siempre, comenzamos con el periódico El Universal. Brevemente, ¿verdad? Brevemente. Vamos a ver qué destaca El Universal en su primera plana. Vemos ahí, pues a propósito del 8 de marzo, 8 plumas mujeres, vemos ahí algunas mujeres que destacan. Está Gabriela Cuevas, está Sasha Sokol, está Kenia López Rabadán. Vemos ahí algunas mujeres que pues se han dedicado a escribir sobre algunos temas, ¿no? Leticia Bonifaz, Rosario Robles. Así es. ¿No? Así es. Aquí también mencionan a Mónica Soto, Ana Lilia Rivera, y Yanine Otalora. Sí, son las que mencionan, sí. Leticia Bonifaz, que es una jurista. Así es. Es muy brillante ella. Muy importante para la vida, para el derecho en este país, pero que además lo lleva a la práctica. Claro, eso es importante, es muy importante. Otra de sus notas: contra el acoso en el transporte público de la Ciudad de México, mayor iluminación, lugares exclusivos y más personal femenino son estrategias implementadas. 22 líderes que toman acción y resuelven. Entre otras notas del Universal: derribaremos todas las puertas, padres de los 43. Dicen a este diario que el portazo en Palacio Nacional fue para que el gobierno los atienda, y acusan a AMLO de no cumplir con el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas. Pues ahí vemos al pueblo sabio, ¿no? Creo que pues una muestra más de que no han cumplido. No lo sé. Bueno, dirían, sí. El personaje Tu ídolo. El dólar a 17,33. Y bueno, en información internacional, el Universal destaca: no voy a demonizar a migrantes. Esto lo dice Biden. Es parte de lo que destaca el Universal en su primera plana. Muy bien, ahora vamos, amigos, con el periódico Reforma y sus 8 columnas. Es muy interesante. Estaba leyendo la nota en la mañana. Es buen análisis. Muy bueno. Marcan ocurrencias, inicio de campañas, verificaciones gratuitas y reparto de naranjas, algunas de las acciones, ¿no? De veras que sí, ¿eh? Es una que cita aquí, ocurrencia, que dice: de Clara Brugada, de pensiones hasta 57 años. No. La de Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, verificación gratuita. Creo que es en Jalisco. No, y Xochitl, construir 3 megacárceles. Wow. Y regresar a construir el Naim, ¿no? Sí, dice, porque sí es importante. ¿Importante para quién? ¿Quién tiene los terrenos del Naim ahí? La mayoría de los terrenos. Vicente Fox. Enrique Peña Nieto. Marta Sagún. Enrique Peña Nieto, Diego Fernández de Ceballos y algunos miembros del grupo Atlacomulco. Son los dueños de la mayoría de los terrenos que están alrededor de Texcoco, precisamente a donde se iba a construir la gran ciudad, ¿no? La ciudad no sé, de los grandes negocios, del gran turismo, etcétera, que no era necesario ya salir de allí del aeropuerto, pero los grandes beneficiados eran estos hombres. Pero además esa ciudad se tenía que construir con recursos públicos en los terrenos de ellos. Entonces prácticamente eran propiedad de ellos. Y compraron de a peso el terreno, ¿no? Sí, también. No, más bien ahí estuvo el tema de los... De Atenco, por ejemplo. De Atenco, ¿no? Así es. Y más que ocurrencias, los griegos, precisamente en sus debates donde surge precisamente históricamente estos debates sobre política, pues ellos inventaron este término de la demagogia, ¿no? Que no es otra cosa que endulzar el oído. Y eso ha sido siempre. Quizás se van a molestar conmigo, no digo ustedes, y si se molestan, pues bueno, discúlpenme, pero no recuerdo un proceso electoral de cara a la presidencia de la República tan paupérrimo, con candidatos y candidatas, discúlpenme, tan irrisorios, tan lejos de convertirse en verdaderos jefes o jefas de Estado. Lo que eso involucra, hablar de ser un jefe o una jefa de Estado, es algo muy serio, precisamente por esta dualidad que se tiene dentro del sistema político mexicano. Cuando hablamos de un presidente de la República, no solamente es un jefe de gobierno, sino un jefe de Estado, que es lo que marca la diferencia cuando hablamos de un régimen parlamentario, donde cada ahí se marca precisamente la diferencia
el rey ocupa su potestad, su estatus de jefe de Estado y el presidente de jefe de gobierno, pero Maínez, pienso en Maínez, ¿no? ¿Quién conoce a Maínez? Discúlpame, Maínez, será Jorge Álvarez Maínez. Jorge Álvarez Maínez, sí, ese mismo. ¿No lo conoces? Se me había olvidado su nombre. No, es bueno para las caguamas. Sí, muy bien. Y para comer tacos. Sí, es chelero. Por ejemplo, ellos se jactan de ser muy jovencitos, yo digo que no lo están tanto, así como que son unos bebés y están renovando, muy millennials. Lo mismo que pasa con la esposa del gobernador de Mariana, que ya dice que ya va a hacer el cambio en el municipio. Ya se registró como candidata a la alcaldía de Monterrey, ¿no? Sí, decía Giovanni Sartori en un texto muy interesante que se llama Ingeniería Constitucional Comparada, que la política nunca había estado inmaculada, ¿no? Y también recuerdo a otro autor que decía que vivíamos la miseria política de nuestros tiempos, ¿no? Roger Bartra. Y eso lo escribieron hace años. Entonces, seguimos en esta pauperización de la política. Y no se te olvide, Jesús, que 10,000 candidatos, 10,000 son candidatas, ¿eh? Sí, claro. De los casi 20,000 sí, por el tema de paridad, cargos ¿no? que se van a jugar el 2 de junio o a elegir, 10,000 son candidatas. Ahora, mi estimado Juan, a propósito del tema del Día Internacional de la Mujer, de la equidad, de la sororidad, ¿realmente habrá sororidad de Mariana, en el caso concreto con alguna mujer o algunas mujeres que hubiesen aspirado a registrarse porque ella fue la elegida? O sea, seguimos viviendo, han criticado mucho al PRI, no estoy defendiendo al PRI, del dedazo, del abuso del poder, de las familias obviamente que fueron beneficiarias, ¿no? Llámese Cedillo, Salinas. A propósito de ocurrencias, rápidamente, me acuerdo de una de Cedillo, ¿no? Sale de un restaurante muy conocido, el Danubio, ahí en el centro histórico, que tiene fama no solamente por sus mariscos, sino además porque ahí lo visitaron la mayoría de los presidentes de la República y otras celebridades a nivel nacional o internacional. Sale el señor y lo aborda una señora de origen indígena y trae unas flores y se las ofrece a Cedillo, y Cedillo le contesta: no traigo cash. Y la señora le responde: no sé lo que me quiso decir, pero yo vine a regalárselas, señor presidente. Y curiosamente, de esa anécdota hicieron un libro varios intelectuales de izquierda que se llamó No traigo cash, analizando precisamente el modelo económico neoliberal que tanto critica el que les platiqué, pero que nunca nos ha dicho, ¿no? Yo un día les decía a mis alumnos: ¿me pueden dar el nombre de 5 neoliberales de los que se refiere? 5 de los conservadores y 5 de la derecha. O sea, es difícil. Sí, o sea, y hasta el momento ya va a acabar el sexenio y yo nunca supe quiénes fueron. O sea, claro, yo puedo hablar de Pedro Aspe, puedo hablar de mucha gente, pero él nunca nos dijo quiénes fueron, de todo le echa la culpa, ¿no? Pero viene a cuenta por este tema de las ocurrencias. ¿Hasta dónde podemos ser ridículos? Bueno, Martí Batres no ha aparecido en las redes bailando cumbias, se ve que sí le gustaba al señor, dirían por ahí, coloquiarlo vulgarmente, persinar el piso. Claro. Y sale ahí con sus mejores pasos. Eso, ¿qué razón de ser tiene, ¿no? Pero yo creo que el problema también radica mucho en la sociedad, ¿no, Jesús? Sí, en claro. llegar a tener este tipo de representantes, porque no en vano salimos a votar, pero votamos por este tipo de gente. Y desafortunadamente no tenemos tantas opciones. Pero yo creo que desde que se elige, desde el momento en que ponen a alguien para que lo voten, dices, ¿cómo es posible que hoy por hoy, lo mencionaste muy bien al principio, es en serio que merecíamos tener estas dos candidatas, este tipo de mujeres, habiendo tantas opciones? Porque creo que existen, pero el problema es que no las dejan llegar. El problema es que la política se convirtió en una especie pues, así como si fuera una especie de reino, donde una monarquía chiquita, donde nada más son los de siempre, donde solo son unos cuantos los que tienen esta capacidad de ser elegidos, cuando creo que allá afuera hay mucha gente valiosa con buenas ideas y que realmente le importa este país. Claro, yo me pongo a pensar en Tatiana Cloutier, ¿no? Sabemos ahorita el papel que está desempeñando en la campaña de Claudia. Es coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum. Pero yo me pregunto, ¿dónde queda su dignidad? Y si no tiene memoria histórica y personal de su padre, que incluso perdió la vida en una época en la cual efectivamente era muy complicado el ser disidente del sistema político, ¿no?
su propio hermano ha sido un detractor de ella. ¿Por qué lo traigo a cuento? Porque se les olvida, estando ella tan cercana a un hombre que marchó con Cuauhtémoc Cárdenas, con Rosario Ibarra, que nada tiene que ver con la piedra que está en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tampoco recuerdo a una titular así tan descaradamente abyecta al presidente de la República. Pasiva. Y pasiva. Y es una vergüenza. No quiero, van a decir, este hombre es un misógino. No, estoy señalando ejemplos precisamente, así como hay que destacar a esas mujeres que han asesinado porque han levantado la voz. Así es. O han ido a llorar frente a un juez cuando le dicen, ¿se acordarán de este caso terrible de estos chicos de Guadalajara que les denominaron eran los cochinos, los marranos, los cerdos? Bueno, finalmente lo fueron, ¿no? Que violaron multitudinariamente a una chica. Los absolvieron. Los porquis. Los porquis. Bueno, yo fui más explícito. Qué cosas Sí. tan degradantes, y como dice Carla, que es parte de la sociedad, de nuestra idiosincrasia. Seguimos quejándonos del sistema, pero mientras siga habiendo este clientelismo, o lo que decía Octavio Paz, ese ogro filantrópico que es el Estado, ¿no? En tiempos de campaña decía un profesor en la universidad, y era muy chistoso ese hombre, así medio hippie y demás, hablaba así muy peculiar, y llegaba, él se decía que era contracultural, y llegaba con una bolsa del PRI, dice, ¿qué le ven a mi bolsa? Por lo menos me la regalan, y si me la regalan yo gustoso de la vida me la pongo. Ese es el pensamiento de la idiosincrasia, con el debido respeto de amplios segmentos de la sociedad mexicana, ¿no? Mientras tenga mi tarjeta, los viejitos dicen, es que es la que me da López Obrador. Es que López Obrador no te da ese dinero. Viene obviamente, los contribuyentes, del erario público y de los contribuyentes. Y es parte de esa idiosincrasia que tenemos, lo que dice Carla. Pensar en Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, digo, el señor, qué bueno. No, yo no pienso en Cuauhtémoc. No, ni yo, pero ni yo. Verlo tomándose selfies con los miembros de la Cuarta T y ellos arropándolo, ¿y qué papel desempeñó en Morelos? O sea, seamos honestos. Él arropó a narcos. Pero es que esto va de fondo, creo que esto va más allá. Por ejemplo, si uno tiene un problema del corazón o tienes un problema de la cabeza, ¿qué haces? Vas con un cardiólogo, con un neurólogo. Así es. Y creo que en la política debe ser algo similar. O sea, uno no puede ponerse en manos de cualquiera. Y lo que ha pasado en este país es que cualquier persona con un poquito de popularidad llega a puestos donde no se necesita tener buena voluntad, se necesita tener capacidad para poder gestionar y para poder sacar muchos problemas que, claro, vienen para de otros gobernar, hechos, ¿no? para gobernar y llevar para a hacer cabo las la cosas gobernanza, bien. porque se dice mucho de la gobernanza, pero sí, la gente debe tener esa capacidad Totalmente. para llevar a cabo la gobernanza, si no, ¿cómo? O sea, de buenos deseos y Cuauhtémoc, ¿tú crees que entienda lo que es la gobernanza? Yo creo que no. No, bueno, si Fox en su momento recordarán cuando estuvo en la Real Academia de la Lengua Española con sus botas de charol y dijo Borges en lugar de Borges, Sí. ¿qué nos podemos esperar de un Cuauhtémoc Blanco, no? Claro. Que con perdón todo con También todo Martita respeto, cuando se refirió a Rabindranath a Tagore. Rabindranath, sí, la rebautizó. Sí. Y eso también, por ejemplo, el propio Enrique Peña Nieto, no vayan a pensar es que es un programa anti-4T, no. Y esto pasa con la gente del PAN y pasa con la gente del PRI, pasa con la gente del PRD que involucran a personajes que son populacheros. Dice el presidente de la República, él habla de politiquería, y esos son los que han prolijado a estos personajes que hacen politiquería. Muy bien. Bueno, y vamos a retomar el tema del 8M, Exacto. porque, pues bueno, hay que recordar que en alguna ocasión 80,000 mujeres marcharon desde el Monumento de la Revolución hasta el Zócalo capitalino, y esto, como ya lo hemos comentado, lo hemos mencionado, esto por el hartazgo de muchos abusos. Es un motivo para salir a las calles de las principales de este país a exigir, a denunciar y a exhibir esta violencia con la que pues se ha vivido durante muchos años, ¿no? También esta convivencia que se ha dado, lo que mencionábamos también que en pandemia fue un problema, ¿no? Muchas mujeres viviendo con sus abusadores, soportando este tipo de situaciones. Entonces, pues ya tenemos, creo que en la línea telefónica para ahondar en este tema tan importante, tan sensible como lo es el 8 de marzo, a Indira Sandoval,
para que nos comente un poco más de todo esto, ¿no? Que creo que es muy importante no olvidarlo y al contrario, ¿no? Sí, Sentirnos muy bien. orgullosas de pues, Claro. todo lo que se ha ganado, ¿no? En ese terreno de denuncias, de dejar muy en claro que ya no vamos a seguir soportando, ¿no? Así es, Carlos. Entonces vamos a esperar un momentito. No hay que olvidar que Indira Sandoval es una de las grandes luchadoras de las causas feministas en este país, Así es. de integrante de varios organismos feministas, entre ellos las constituyentes de la Ciudad de México, Así es. que es un gran grupo que lograron ellas las 3 de 3, pero hoy es el tema importante que nos toca. Indira Sandoval, ¿cómo estás? Buenos días, es lo del 8M. ¿Cómo estás, Indira? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles, Juan, Carla, Jesús, y saludos a su audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Indira. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante para todas nosotras y profundizar en algunos temas que pues desafortunadamente siguen siendo pues el pan de cada día en este país, como lo son los feminicidios, las desapariciones y pues ese tipo de situaciones pues muy delicadas, ¿no? Quisiéramos que nos platicaras un poco a la audiencia qué es lo que ha pasado con el tema de los feminicidios. Creo que es muy interesante saber si realmente en este gobierno ha habido algo que haga que se reduzcan o al contrario, han aumentado. Bueno, sin duda, primero decir, porque hay mucha confusión en la audiencia, en los diferentes targets de la audiencia, de grupos de atención ahí, que el 8 de marzo no es un día de fiesta, Claro. que es un día de protesta, de lucha y también debe ser de propuesta. Así es. Llegamos al 8 de marzo huérfanas y abandonadas por un Estado indolente, indiferente, incompetente, que no ha visto ni colocado en el centro a los derechos humanos de las mujeres. No solo se trata de los feminicidios, eso es ya la consecuencia de una política de seguridad que se ha basado en la militarización y no en la prevención. Es la consecuencia del recorte tan pronunciado de presupuestos, del desmantelamiento de instituciones encargadas de prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Es la consecuencia de tolerar a los agresores en el poder, desde los jueces, magistrados, ministerios públicos, diputados, senadores, en fin, todos los mandatarios. ¿En qué clase de democracia un mandatario puede ser un deudor alimentario? O sea, un deudor alimentario puede ser un mandatario. Sí. Y son las mismas armas las que tienen hoy, a través de la militarización, incluso conferidas atribuciones metaconstitucionales, con las que se matan las mujeres. El 80% de los feminicidios y muertes violentas de las mujeres es con arma de fuego y son armas que están en las calles y que deberían ser de portación única del ejército. Estamos hablando de una emergencia nacional que debería ser declarada, porque si la alerta de género, dice la ley, debe ser delimitada por territorio, pues están delimitadas las coordenadas del territorio del mexicano y todas las mujeres que habitamos y transitamos este territorio estamos en alerta de emergencia nacional. Muy bien. ¿Qué avances hay después de esa multitudinaria participación de las mujeres del 8M de 2020 a la fecha, Indira? ¿Qué avances ha habido? Inolvidable, inmemorable marcha que tuvo como respuesta del presidente. Todos recordarán que salimos a marchar el 8 de marzo y cuando nos encerraron el 20 de marzo, la declaración institucional y oficial fue: nos cayó como anillo al dedo. Cuando no sabían o no pensaron o no calcularon las miles de mujeres que saldríamos a las calles luego de ser criminalizadas y señaladas, en lo particular y personalmente lo fui,
por el tema de la diamantina en la Ciudad de México, compañeras que fueron señaladas y perseguidas con carpetas de investigación por el tema del Ángel de la Independencia, compañeras que fueron tratadas como parte de una negociación sin entender que somos un movimiento que no pone y que no coloca en la mesa temas de plazas, de otro tipo de cosas, como cuando marcha el magisteriado, el sindicalismo, temas, porque no somos un sector, somos una población, y dicho sea de paso, la población. Después de todo eso, vino lo peor. Vino negar que encerrarnos con nuestros agresores había elevado las cifras de violencia como nunca más en la vida y decir que las llamadas de auxilio eran falsas. Vino el aumento desmedido de todo tipo de violencias, por un lado para las mujeres, y el desmantelamiento para el tema de los refugios, para cancelar las alertas de género. Se fueron las escuelas de tiempo completo cuando después del tema de la virtualidad. Pero los avances nuevamente vinieron de las mujeres. Hoy tiene un marco jurídico la violencia ácida, la violencia vicaria, el registro nacional de deudores alimentarios. ¿Y qué les puedo yo decir si nunca nos rendimos hasta que fuera parte de la Constitución? La reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia para que ningún agresor llegue al poder. La paridad como principio constitucional, la violencia política como un delito de orden penal. Por supuesto que nuestras leyes las hemos fortalecido las mujeres, hemos venido cambiando las reglas. Sin embargo, esto no se traduce en una mejor condición y calidad de vida cuando el opresor tiene cómplices entre las oprimidas. Ahí la importancia de la politización de las mujeres. Ahí la importancia de que vayamos a una mayor participación política de las mujeres. No es lo mismo ser pueblo y ciudadanía, ¿eh? La ciudadanía implica procesos de información, de organización, de incidencia, de movilización, y creo que lo que se ha intentado es borrarnos la memoria desde los comunicados matutinos, a modo que se te olvide lo que pasó ayer y lo que pasó antier, y eso va... O sea, yo puedo denunciar en este momento la despolitización institucional de los derechos humanos de las mujeres como línea gubernamental a nivel federal, estatal, y la desaparición de la autonomía del poder legislativo que está sometido y la amenaza permanente que tiene el poder judicial. Eso también, por supuesto, que amenaza los derechos humanos de las mujeres. Indira, muy buen día, muchas gracias por esta conversación. Y me hiciste reflexionar con relación a esta distinción que haces del pueblo y ciudadanía, y a propósito de mujeres brillantes, me hiciste también recordar un texto muy agradable de Ram Nantaki que se llama El Manual del Ciudadano Contemporáneo, en donde precisamente tiene que ver con todo esto que tú mencionas. ¿Por qué lo señalo? Porque de pronto nosotros nos quedamos con esta idea de que el pueblo es la voz autorizada, el que tiene el mando, el que es el que puede tener todos los designios para comprobar o argumentar o justificar diversas clases de acciones. Pero dejamos de ser ciudadanos cuando perdemos, y ciudadanas, esta conciencia de carácter civil, moral, políticamente hablando. Yo quiero pasar al terreno, Indira, de donde estamos nosotros, el ejercicio periodístico, y que tiene que ver con las mujeres. Dos casos muy específicos, por ejemplo, el de Lidia Cacho, que fue vejada, que fue torturada, maltratada, etcétera, etcétera, por el simple hecho de expresarse, de hacer uso de un derecho de la libertad de expresión. Pienso en una Ana Lilia Pérez que tiene una crónica muy brillante, muy emotiva, que se llama Cuando la muerte te susurra, que tuvo que irse de este país precisamente por el acoso en su momento del gobierno de Felipe Calderón. Literal, la iban persiguiendo cuando llega al aeropuerto. Y pienso también en estas madres buscadoras. ¿Dónde está ahí el tema de la sororidad? De estas diputadas, senadoras, de ministras, con el debido respeto lo señalo. El día de hoy seguramente les van a aplaudir, el día de hoy les van a dar rosas, pero cuando nos enfrentamos ante la desmesura del poder, es cuando queda a un lado todo ese marco legal que se tiene. ¿Dónde quedan las políticas públicas que supuestamente pretenden erradicar esta violencia
Diariamente siguen muriendo mujeres, diariamente hay desaparecidas, diariamente hay mujeres que mediáticamente no tienen acceso a que sus casos sean conocidos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se tiene que hacer, Indira? Fíjate que te agradezco enormemente esta pregunta por 3 razones. La primera es porque estoy en contra del ritual, que nos aprendamos como un ritual, que el caso se haga mediático, se haga un hashtag, haya algún tipo de medios mandos ahí, medios regañados y a lo más que lleguemos destituidos y al otro día ese caso ya no sea el tema. En segundo lugar, que me sume a esa lista, por desgracia, de también haber sido perseguida por el Estado, salir del país. Claro. Sí tuve una disculpa por el Estado, pero no debería ser un peligro ser defensora de derechos humanos, sobrevivientes de violencia, y que tengamos nosotras como las madres buscadoras, y guardo mucha proporción con la diferencia, que hacernos justicia solas las que logramos sobrevivir. Y con esto quiero hacer una postura muy clara. Hablaste de desaparición, hablaste de dónde quedan las mujeres que están en el poder y demás. El tema de desaparición se ha vuelto un término jurídico, social, legal, acuñado, pero la desaparición no existe. Existe un conjunto de comisión de delitos: privación ilegal de la libertad, Claro. secuestro, trata, un tema que tiene que ver directamente con crimen organizado, el asunto de la trata, y nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad de desaparecer. Y nadie nos está buscando y no nos están buscando con vida, y que la respuesta del Estado haya sido crear un centro de reconocimiento humano, porque hay que sofisticar los mecanismos para detectar restos, sin pensar que la desaparición, los feminicidios y todo tipo de violencia puede prevenirse. Y la pregunta de dónde están, ahí radica la diferencia de quién. Una cosa es que lleguen más mujeres al poder, y otra cosa es que lleguemos feministas al poder. Porque quien ha transformado el marco jurídico del que habla, cuando una mujer avanza no hay nadie que retroceda, es cuando lo hacen las mujeres feministas en favor de todas. Por eso la importancia de que vayamos por curules violetas, por eso la importancia de que nos ciudadanicemos, en esta reflexión que hacías de que nos politicemos. Pero ¿qué tiempo va a haber para politizarnos cuando las mujeres somos la mayoría de la población, sí, pero las menos politizadas, porque somos las más precarizadas, las más violentadas, las más excluidas, las más explotadas en las dobles y triples jornadas? ¿Y qué tiempo queda para poder reunirnos en torno a nuestros derechos? En donde alguien más ve votos, nosotras vemos derechos. Y quiero compartirles, hoy, en mi condición siempre de feminista, de defensora de derechos humanos, pero hoy participando en el proceso electoral rumbo al Congreso Federal para hacer un contrapeso, en calidad de candidata externa, porque no milito en ningún partido, que hay que ocupar los espacios y no permitir que digan que ya todo está dicho y decidido, porque sí hay de otra. Ante la política clientelar y paternalista, la construcción de ciudadanía crítica y feminista sí hay de otra. Ante la deslealtad y la competencia voraz, la sororidad y la generación de redes comunitarias informadas y organizadas. Sí hay de otra, y no permitamos que nos roben la esperanza de que podemos volver la dignidad y la seguridad a nuestras casas y a nuestras calles. Y en ese sentido decir que hago un llamado a que no sea el costo la vida de las mujeres que aspiramos a participar políticamente. 34 asesinadas en el proceso 2021, porque las mujeres no están muriendo, las mujeres nos están matando. Ya en lo que va de este proceso, escuchábamos ayer las noticias de quienes asesinaron provenientes de Jalisco, asesinadas ya en Michoacán, en Guerrero. Yo estoy en el oriente de Morelos, la zona más vulnerable y peligrosa en estos últimos 5 años, bajo el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, ha encabezado, sin ser el estado más poblado ni el más grande en territorio, encabeza la lista de feminicidios por tasa poblacional y de homicidios dolosos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Las mujeres no queremos una rebanada del pastel. Las mujeres queremos cambiar
la receta de cómo hacer el pastel, pero solo las feministas podemos hacerlo con gafas violeta con las cuales se ve el futuro, la asimetría del poder, la injusticia, el tema de que incluso con todo y la paridad, si esas mujeres no tienen la conciencia de que tenemos que transformar el tema y no se despatriarcaliza la política y no se destierran los agresores del poder, nunca más se va a poder transformar esto. Sin embargo, sí podemos, y que nadie se le olvide que las mujeres en nuestro cuerpo decidimos y en las urnas definimos. Y a ras de tierra, hoy, este 8 de marzo, vamos a recordarnos todas lo que valemos y tenemos un gran derecho, porque hay reivindicación de nuestros derechos, y es el derecho al voto y a ser votada. Y llamo a un voto de castigo a quien no represente nuestros derechos, sea del partido que sea. Y llamo a que votemos no en cascada, sino solo por quien nos represente, por nuestros derechos en lo municipal, en lo estatal, en lo federal, en lo nacional. Las mujeres somos más que 2 candidatas a la presidencia de la República, más que una silla presidencial. Somos la nación, somos el 40% de la economía solo con el trabajo no remunerado. Somos la posibilidad de transformar las dinámicas que han querido pretender decir que son con las que se debe regir esta nación. Por eso, este comentario que haces me permite reivindicar un llamado. A mí me toca a la tierra de Zapata, hoy 8 de marzo, y quiero decirles que el día de hoy vamos junto con las mujeres, que no somos adelitas de ningún pseudocaudillo, que somos revolucionarias, vamos a firmar el plan de Ayala por los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, para devolvernos la tenencia de la tierra, porque hoy no somos dueñas ni de la tierra que llevamos en las uñas, de la parcela que ni nos pertenece, pero la que sí sembramos y trabajamos. Entonces, yo quiero cerrar el comentario diciendo, este 8 de marzo tiene que llevar la M no solo de mujeres, sino de memoria, y que tenemos que recordarnos que somos las que podemos transformar la historia. Muy bien, y en todo este proceso, Indira, ¿qué papel debe de jugar el hombre? Nosotros no queremos aliados, queremos desertores del patriarcado, traidores del régimen que les ha dotado de privilegios, porque los niños no nacen machos, los hombres no son nuestros enemigos, los hombres son el ente, que son sujetos políticos y son sujetos de derechos, pero son el ente a través del cual se manifiestan todos los rostros, formas, tipos de violencias aprendidas, arraigadas, toleradas, naturalizadas. Y esa despatriarcalización implica un proceso de desmontar todo tipo de acción que genere discriminación, violencia, injusticia social, desigualdad. Es decir, ¿qué esperaríamos de los hombres? Que asuman su responsabilidad dentro del problema. Porque es una visión muy, muy compleja el pensar que solo somos las mujeres las que tenemos que conocer nuestros derechos y que incluso nos tenemos que volver no solo buscadoras, sino defensoras y abogadas para defender nuestros propios derechos ante un Estado que no voltea, cuando en realidad creo que el Estado tendría, y esto va para ambos, es decir, para el Estado y para los hombres, el Estado tendría que invertir en la generación de una forma no hegemónica del ejercicio de la masculinidad, pero no a costa de los presupuestos de las mujeres. O sea, ahora se habla de nuevas masculinidades, sí, pero recórtala, eso va para el presupuesto de igualdad, recórtala ahí. Es decir, ¿cuánto le está poniendo el Estado a decir desde el kinder hasta el posgrado se tiene que invertir en educación y en tamices diferentes de cómo se mide el tema de la igualdad en marcos de participación ciudadana, en los marcos jurídicos? No se puede legislar, ni siquiera gastar saliva y una sola hoja o un litro de tinta en algo que sea antiderechos. ¿Y qué están haciendo los hombres para conversar con otros hombres para decir no a la violencia? Es decir, es muy cómodo decir, no, yo no soy violento, no, pues bravo, compañero. Pero lo dicen además en espacios donde no se ve increpado su machismo. No lo dicen en los chats donde se comparten los packs. No lo dicen en las reuniones de fiestas entre compadres, no lo dicen en las cantinas. Sin embargo, cuando las mujeres nos reunimos, no nos reunimos para ver cómo
violentamos a los hombres. Entonces, aquí sí hay una responsabilidad social de los hombres, pero también hay una responsabilidad institucional, incluso de los medios de comunicación, de la iglesia, de la cultura, de la convivencia cotidiana, familiar y comunitaria, de cómo estamos comprendiendo las dinámicas en las que nos relacionamos. Y mientras no cambie ese rol desde la máxima potencia como el Estado, entendiendo que mande mensajes. ¿Quién se envalentona cuando dicen una llamada de auxilio usual? El agresor. O sea, el agresor le dice a la víctima, ¿ya viste? O sea, nadie te va a hacer caso. El 98% de los delitos contra las mujeres está en impunidad, y la mayoría de los MPs, jueces, etcétera, son hombres, y que tienen una construcción. Algunos estudiaron Derecho, como yo creo que el fiscal general de la República, cuando todavía ni se declaraba la Carta Universal de Derechos Humanos, yo me imagino. Entonces, requerimos una deconstrucción, requerimos que deserten del patriarcado, requerimos traidores de un régimen de opresión, y lo requerimos haciéndose cargo de lo propio para con otros hombres. Yo no he visto una marcha de hombres contra la violencia hacia las mujeres, e incluso contra la violencia en general, contra la guerra y contra el conflicto armado no internacional que está instalado en nuestro país. No lo he visto. No se están organizando, no se están hablando entre ellos. Y eso no es un reclamo, es un llamado a que asuman lo que ayudaría a consolidar una sociedad más justa y más igualitaria. Indira, ¿algo más que nos quieras compartir? Por supuesto que sí, que hoy asumamos el 8 de marzo la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres desde donde estemos. Si somos jefes de oficina, dejemos que nuestras compañeras vayan a marchar, manifestemos nuestro respaldo por la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres. Es decir, es muy importante que identifiquemos que el 25 de noviembre contra todo tipo de violencia, pero el 8 de marzo es un asunto de reivindicación de todos los derechos humanos. Entonces, si hoy se requiere hacer memoria de los derechos laborales, de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos, de los derechos políticos, hoy desde donde estén parados y paradas cada una, hagamos lo propio para poder generarnos otra condición, otra realidad, porque el futuro es ahora, ahora es cuando nos están dando. Entonces, yo me despido de su audiencia recordándoles que sí hay otra posibilidad, y esa es, yo le llamo en lo particular, la feminismocracia. No es una reforma, una ley, sino un orden político, y es con las mujeres al frente y los derechos al centro. El 8 de marzo no es un día de fiesta, sino de propuesta, de protesta, de lucha y de reivindicación. Me despido, Juan, Carla, Jesús, gracias por sus micrófonos, y espero que estén atentos y atentas a conocer ustedes y su audiencia el plan de Ayala por los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que hoy desde las tierras zapatistas vamos a emitir con las mujeres agraristas. Muchas Claro que gracias. sí. Gracias, Indira. Muchas gracias. Gracias, Indira. Saludos. Excelente día. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Pues muy Sí, interesante. muy elocuente, Indira, ¿no? con sus Siempre. conceptos. Siempre es una luchadora feminista, y siempre tiene muy claro cuál es el papel de la mujer en ciertas actividades, en esta ocasión en la política, pero también tiene muy claro cuál debe ser el papel del hombre para impulsar los derechos de las mujeres, ¿no? El feminismo. Y yo creo que es muy claro también, recordando a Rita Segato, ¿no? Dice, Correcto. tanto los hombres como las mujeres deben de deshacer esas cadenas mentales que se tienen ligadas al patriarcado. Eso es lo importante. No es, como dice Indira, no es una lucha de hombre contra mujer, es contra el patriarcado, porque es toda una ideología social que hace que estén los roles así muy divididos de tú eres mujer, tú eres hombre, estas son tus actividades, estas son las otras, y no puedes mezclarlas ni saltarte de una a la otra, ¿no? Y caray, es muy importante eso, citar a Rita Segato. Sin lugar a dudas, Juan, yo me quedo con dos reflexiones en torno a lo que habló Indira. Una de ellas tiene que ver con el hecho de estas mujeres, sin ser despectivo ni peyorativo,
ni selectivo, que han estado precisamente en el campo de la batalla, en la trinchera. Qué pena, no la incluí en la lista de las perseguidas por el Estado. Yo solamente me refería a 2 casos, desde el plano de lo que habitualmente hacemos nosotros, y no desde hace un día para acá, sino desde hace años, que tiene que ver con el trabajo periodístico. Y yo tomé los ejemplos de Lidia Cacho y el de esta otra periodista que mencioné, que fue perseguida, Ana Lilia Pérez, por el gobierno de Felipe Calderón. Pero Indira pues es un ejemplo fehaciente de lo que ha sido desafortunadamente ese papel represivo del Estado mexicano, y que lamentablemente continúa, aunque lo nieguen, aunque digan que se jacten ser un gobierno de izquierda. No tiene, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con lo que históricamente representó la izquierda, cuando surge la izquierda. Hace un momento estábamos hablando de los derechos humanos, claro, ¿no? Entonces esa parte de la libertad, igualdad y fraternité sigue más vigente que nunca al día de hoy. Y por otra parte también el tema de los medios de comunicación y el abordaje que se hace de este movimiento, ¿no? Porque muchas de las veces nos encontramos ante una señalización también de una manera muy grotesca por parte de algunas personas. Yo no digo, nunca suelo hablar, yo digo del pueblo, es más, aborrezco utilizar esa palabra. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, no digan el pueblo. También como aborrezco cuando dicen, es que las autoridades, seamos explícitos, ¿no? Digamos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, digamos el Poder Judicial, digamos el Poder Legislativo, y sobre todo esta parte de lo que menciona, de que se confunde como si fuese un día de fiesta, ¿no? Como si fuera el San Valentín's Day, ¿no? Prácticamente vamos a hacer, vámonos de fiesta, vámonos al antro, es el Día de la Mujer. No, bueno, no estoy de doble moral, no estoy dando golpes de pecho, ni mucho menos, no va en ese sentido mi comentario, sino en esta parte de hacer conciencia de lo que ha representado una lucha real de mujeres. O sea, hay tantos ejemplos. Yo hablaba precisamente de los que han sido mediáticos, ¿no? Pero pues hay miles. Pero hay miles. En este justo momento está siendo violentada alguien, está siendo violada alguien, está siendo alguien torturada, perseguida, teniendo que salir de este país porque no tienen las condiciones ni las garantías para no solamente desarrollar un trabajo de carácter profesional, sino simple y llanamente para ser respetada como mujer, ¿no? Exacto. Otro de los temas es las desapariciones. Claro. ¿A quién beneficia que no se siga buscando a los desaparecidos? Esa es la pregunta que queda en el tintero, ¿no? En el tintero, porque sí, ¿a quién beneficia? ¿Por qué no quieren que se destapen esas tumbas multitudinarias? Es un tema que está ahí. Pues son las redes, ¿no? La corrupción, cuántas mujeres son víctimas de trata de blancas, y obviamente hay autoridades inmiscuidas, desafortunadamente para estas mujeres y para sus familias. Las mismas autoridades saben, o sea, porque nadie desaparece, y lo mencionaba bien Indira, o sea, nadie desaparece de la noche a la mañana, simplemente son redes donde hay mucho dinero de por medio. Y por eso no siguen buscando, prefieren darle carpetazo. O atacan a las buscadoras. O atacan a las buscadoras. Yo le llamo un México surrealista, ¿no? O sea, a tal grado que las madres buscadoras desesperadamente piden permiso, ya no al gobierno, sino a los malandrines. A los delincuentes. Que les dejen seguir buscando a sus hijas. O sea, ¿a qué grado hemos llegado? Claro. Dice el presidente que los mexicanos somos muy felices, que todo está muy bien. ¿Por qué no abre las puertas del palacio y recibe a las madres buscadoras? A las de los 43, que fue una de sus banderas que tanto enarboló cuando hizo este sexenio. Omito el nombre de con quien platiqué sobre el tema, pero que estuvo muy cercano en ese momento Alejandro Encinas, y lo decíamos, se le fue el sexenio. Ya lo dijo, que lo iba a resolver. Y si es una persona que está con el pueblo sabio, eso es una vergüenza lo que está sucediendo. Pues hay que ver, Tomás Herón creo que es una clave importante, es un elemento clave, es un eslabón de toda esta cadena. Anda en Israel. Está en Israel. Como si nada, un turista. Está impune. Es correcto, de lo más relajador se lo encontró, valga aquí la expresión, de pronto un reportero de Ciro Gómez Leiva, y literalmente lo persiguió. Con cámara y micrófono se puso en esta avidez periodística que muchos pueden cuestionar, ¿no? Cuando llega el reportero y ve a un personaje de interés público, ¿verdad? Que discernir, por eso fue la situación. Y bueno, pues lo abordó,
y lo iba persiguiendo, porque este señor se puso sus gafas y no le contestaba, decía, eso lo tiene que resolver la fiscalía. Y hace un momento que Indira habla del titular de la fiscalía, sabemos quién es ese personaje, tan desafortunadamente oscuro, tan prepotente, una fiscalía que en este sexenio ha recibido un caudal de denuncias. ¿Y ustedes creen que realmente le van a hacer algo al fiscal general de la República en este sexenio? Yo pienso, por ejemplo, en... Si es que está aquí. Si es que está aquí, porque como Si bien lo es que está en dicen, su ¿no? despacho. Si es que no sabemos, ¿no? Es que los rumores dicen que no está aquí. Es como el vocero. Yo siempre les preguntaba a mis alumnos, ¿me pueden decir el nombre del vocero del presidente de la República? Y así pasa como con el... ¿Me pueden decir el presidente de movimiento, el candidato a la presidencia de la República de Movimiento Ciudadano igual? ¿No? Es algo parecido. ¿Por qué? Porque son personajes que están opacos, que son grises, pero lamentablemente protegidos por un poder político tan obcecado, tan doble moral, porque desafortunadamente en su momento cuestionaron a todos y a todo, y ahora que les tocó la oportunidad, pues bueno, se vieron reflejados en su propia paradoja. Y eso es lo que a mí me preocupa, no solamente en el tema de las mujeres, en esta protesta bien válida, que como bien lo dijo Indira, tiene que ver con hacer conciencia, que tiene que ver con replantearnos lo que está sucediendo. Esta figura, cuando hablamos de ser perseguidos por el Estado, lo hemos comentado, ¿no? Jurídicamente hablando, porque ella habló de delincuencia organizada, habló de trata. ¿Cómo es posible que exista una figura jurídica al día de hoy donde se hable de un enemigo del Estado? O sea, no es una invención. O sea, tanto Juan, Carla, su servidor, podemos ser señalados por el Estado como enemigos. Y nos pueden detener. ¿Y cuántos casos hemos vivido? Y al día de hoy se siguen presentando desafortunadamente. Y en el caso de las mujeres, que es el tema que hoy nos ocupa, que tiene que ver con este 8M hashtag, diría Juan, pues es una pena, es algo verdaderamente imperdonable, y pues ojalá que en este día nos llevemos esta reflexión. Sí, muy bien. Pues nada más. ¿Hacía algo más que quieras mencionar, Juan? No, yo quisiera, sí, la verdad sí. A ver. Mira, aquí, ayer la UNAM, hoy, circuló en la Gaceta, por todas partes, una entrevista con la directora de la Facultad de Medicina, Ana Carolina Sepúlveda, Okay. que sale publicada en varios Sí. lados, y es muy interesante, Sí, es interesante, ¿no? ¿no? Porque es la primera doctora o médica que es directora, ¿no? de la Facultad de Medicina, y ella es doctora en ciencias y especialista en educación médica, ¿no? Pero dice cosas muy, muy interesantes, ¿no? Dice que el papel de la mujer es doble en la sociedad, ¿no? Primero, estudiar, ser como un hombre, pero además las mujeres tienen que demostrar lo que estudiaron. Lo que pasa es que no sucede con los hombres, ¿no? Sí. Sí, y además saber dirigir, que es otra cosa que no se le exige a los hombres, ¿no? Así es. Entonces, Está Cuauhtémoc Blanco. está Cuauhtémoc Así Blanco, ¿no? No, pero es lo que dice la doctora, y a mí me llamó mucho la atención porque es cierto, ¿no? Es un doble trabajo lo que tiene que hacer la mujer para destacar. Primero capacitarse, prepararse, y después demostrar que puede hacerlo, Cierto. ¿no? ¿Sí? Así es. Entonces, eso sí, ¿cómo se le exige ese tipo de cosas a las mujeres y a los hombres, ¿no? ¿Verdad? Sí, es una gran desventaja. O Sí, sea, es una gran desventaja. Terrible. ¿No? Sí. Es lo que me llamó mucho la atención de la entrevista de la doctora Ana Carolina Sepúlveda, la nueva directora de la Facultad de Ciencia De medicina. de Medicina de la UNAM. UNAM. Muy interesante esa entrevista, ¿eh? Más Ok. bien lo que ella dice. Bueno, es lo que quería. Ok, pues vamos al cartón de Luis, ¿les parece bien? Sí, me parece bien. ¿Qué cartón tenemos, producción? ¿De Porta se trata? Sí, de Porta se trata. Muy bien. Me encantó este cartón. Me encantó este cartón de Luis. No es lo mismo derribar la puerta de Palacio Nacional
que darle un portazo al caso Ayotzinapa. Wow, muy buena metáfora. Sí, muy bueno la verdad, y yo creo que nadie se lo esperaba. Felicidades, incluido Luis. el presidente, ¿no? Y de rápido, Carla, Juan, y a nuestra audiencia, nuestro auditorio, esto nunca había sucedido. O sea, ni en los momentos más complejos del autoritarismo tan visible, tan palpable del sistema político mexicano, pensemos en el 68, pensemos en el 71, incluso en el 88, en el 94, momentos que fueron complejos, de mucha tensión para este país, sucedió esto. ¿Por qué lo traigo a cuento? Porque se supondría que si en el discurso presidencial él señala que está protegido por el pueblo, que él nunca, por eso la idea de desaparecer al Estado Mayor Presidencial en su momento, pensemos entonces a qué llevó a este grupo a realizar esta acción tan fuerte, ¿no? Donde estás llegando literalmente a la casa del presidente de la República. Y posteriormente, pues bueno, ya lo que viene, este discurso tan desfasado de señalar que fueron porros del PRI, ¿no? Que es para realmente reírse, ¿no? Porque bueno, si estás consciente o si tú sabes quiénes son esos porros del PRI, pues los señalas, ¿no? Evidentemente. Claro. Por este cartón, por eso hago este matiz, está genial, ¿no? Se nos olvidó brindar esa puerta. Sí, de verdad, lamentable, pues creo que nos da muestra, ¿no? El hartazgo que hay de ciertos grupos, que no es lo mismo estar en campaña. Yo siempre lo menciono en mis transmisiones en TikTok y en redes sociales, no es lo mismo estar en campaña y prometer hasta lo que no, que ya estar en el cargo y estar consciente de que no puedes prometer cualquier cosa. Es muy irresponsable como funcionario, como aspirante, queriendo tener un cargo público, prometer cosas que tú sabes que no puedes lograr. Y el propio presidente de la República, cuando hacía campaña, se expresaba de una manera muy despectiva de las Fuerzas Armadas. Los llegó a señalar que eran unos asesinos. Sí. Y ahora son su columna vertebral. Son sus cuates. Son sus cuates. Así es. Sus ángeles de la guarda. Y así es. ¿Por qué no repetimos lo que va a haber hoy aquí en el centro de la ciudad? Por favor. Para que la gente tome precauciones. Veamos, los horarios para las concentraciones iniciarán a las 13 horas, porque la marcha arranca a las 4 de la tarde. La ruta que va a tomar la marcha es puntos de reunión de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. La vanguardia va a estar al frente ahí en el Ángel de la Independencia. Van a pasar al Monumento a la Madre. Muy bien. Después van a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, también ahí en Paseo de la Reforma, lo que era la Glorieta de Colón. Después parece ser que va a ir al Monumento a la Revolución, no se sabe, o pueden seguirse por Reforma y después tomar Avenida Juárez. Después 5 de mayo para llegar al Zócalo. Dice, respecto al transporte público, las estaciones del metro que cierran o se saturan, dice, serán Zócalo, Allende, Pino Suárez, Bellas Artes e Hidalgo. Líneas del Metrobús afectadas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 7. Y alternativas viales son el Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Avenida Chapultepec y Fray Servando. Muy bien, pues para que lo tengan en cuenta y tomen todas sus precauciones. Va a ser un día un poco caótico, pero bueno, vale la pena, ¿no? Muy bien, claro que sí. ¿Algo más que deseen comentar? No, nada más. Ya. Pues hasta aquí llegamos en este episodio más de AR Noticias, el pulso de la Asociación Presidencial. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan excelente fin de semana. Gracias. Y hasta la próxima, amigos. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Carla. Gracias, Juan. Feliz fin de semana. Hasta pronto.